Buenas tardes, somos el grupo 3 de Hidráulica 1. Sus integrantes son María Fernanda Sierra, Carol Urbano, Laura Valentina Cárdenas y Sneider Forero. Vamos a exponer sobre el venturímetro. Siguiente. El venturímetro fue inventado por Giovanni Battista Venturi, quien fue un físico italiano que vivió entre 1746 y 1822. Él descubrió el efecto Venturi en el año de 1797 y explica la relación que existe entre la velocidad y la presión de un fluido. Básicamente, este principio dice que cuando la velocidad del fluido aumenta, la presión disminuye, y esto es lo que le permite el funcionamiento del venturímetro. Siguiente. El venturímetro es un dispositivo que se utiliza para medir el caudal de un fluido dentro de una tubería. Funciona gracias a la diferencia de presión que se genera cuando el fluido pasa por una parte más angosta. Su funcionamiento se basa en el principio de Bernoulli y en la ecuación de continuidad, donde Bernoulli establece que a mayor velocidad del flujo, menor es la presión interna. Una ventaja importante de este dispositivo es que no interrumpe el flujo, sino que el fluido sigue circulando mientras se hace la medición. Siguiente. El dispositivo tiene 5 partes. Primero está la sección de entrada, por donde comienza a pasar el fluido. Después viene la sección de entrada cónica, donde el área se va reduciendo poco a poco. Luego está la garganta, que es la parte más angosta. Allí la velocidad es mayor y la presión disminuye. Seguido de esto está la sección de salida cónica, donde el área vuelve a aumentar. Y finalmente está la sección de salida, donde la presión se recupera. Otras ventajas de este dispositivo son alta precisión y confiabilidad, baja pérdida de presión permanente, durabilidad y bajo mantenimiento al no poseer piezas móviles, y capacidad de succión autopropulsada, permite mezclar fluidos de forma automática. En esta diapositiva se muestran las variables más importantes del venturímetro. El caudal Q, que se mide en metros cúbicos por segundo. El área de la sección A se mide en metros cuadrados. La velocidad del fluido B se mide en metros por segundo. La diferencia de altura delta H, que se mide en metros. La densidad del fluido se mide en kilogramos por metro cúbico. Y el coeficiente de descarga CD, que es adimensional, es decir, no se mide porque no tiene unidades. Siguiente diapositiva. El medidor Venturi funciona con el principio de Bernoulli, que establece que cuando la velocidad del fluido aumenta, la presión disminuye. En este GIF interactivo pueden observar que el fluido primero pasa por la sección convergente, donde el área se reduce y la velocidad aumenta. Luego, al pasar por la garganta, que es la parte más estrecha, la velocidad es máxima y la presión es mínima. Al medir la diferencia de presión entre la garganta y la sección de entrada, se puede determinar el caudal. Después, el fluido pasa por la sección divergente, donde el área se expande gradualmente hasta volver al diámetro original de la tubería. Esta sección divergente es más larga que la convergente para que la presión se recupere de forma gradual, evitando turbulencias y logrando una medición más precisa. Siguiente. Las ecuaciones del venturímetro se basan en dos principios: Bernoulli y continuidad. La ecuación de Bernoulli relaciona la presión y la velocidad del fluido entre dos puntos. La ecuación de continuidad indica que el caudal se mantiene constante, por eso cuando el área disminuye, la velocidad aumenta. A partir de estas dos ecuaciones se obtiene la ecuación del caudal, que permite calcular el flujo
que pasa por el venturímetro. También se usa la relación entre presión y altura, que conecta la diferente presión entre los diferentes niveles en el manómetro. Siguiente. El coeficiente de descarga CD se utiliza para corregir las pérdidas reales que se presentan en el flujo, como fricción o pequeñas turbulencias. Generalmente estos valores están entre 0.95 y 0.98, lo que indica que el venturímetro tiene buena precisión. En la parte convergente se usan ángulos entre 15 y 25 grados, porque permiten que el fluido se acelere sin generar muchas pérdidas. En cambio, en la parte divergente los ángulos son menores, entre 5 y 15 grados, para que la presión se recupere de forma gradual. Este diseño ayuda a evitar turbulencias y a reducir las pérdidas de energía, mejorando el funcionamiento del venturímetro. Siguiente. En el venturímetro también podemos presentar algunos errores en la medición. Por ejemplo, la presencia de aire en los tubos piezométricos puede alterar las lecturas. También una mala nivelación del equipo puede generar datos incorrectos. Otro error común es una mala lectura de la diferencia de altura. Además, si el venturímetro está instalado de forma inclinada, esto afecta los resultados. Todos estos factores influyen en la precisión del caudal medido. Bueno, el venturímetro se utiliza principalmente en sistemas industriales de tuberías. En este tipo de instalaciones permite medir un caudal de los fluidos que circulan por estas tuberías. Por ejemplo, se emplean en plantas industriales, sistemas de agua y procesos donde es importante controlar el flujo. También se utiliza en sistemas de riego. En este caso, cuando el agua pasa por el venturímetro, se genera una succión que permite incorporar fertilizante al flujo. Así, el fertilizante se mezcla con el agua y se distribuye directamente hacia las plantas. Esto facilita la aplicación uniforme de los nutrientes y mejora el proceso de riego. También se usa para el caudal de los procesos industriales. Permite saber cuánta cantidad de flujo está circulando por las tuberías en cada momento. Con esta información se pueden hacer ajustes para mantener un flujo constante. Esto ayuda a evitar sobrecargas, a mejorar el funcionamiento del sistema y, por supuesto, a optimizarlo. El venturímetro se usa en plantas de tratamiento de agua para controlar el caudal en las diferentes etapas del proceso, como lo es la aireación, la filtración y el almacenamiento. Esto permite regular el flujo y asegurar el tratamiento del agua se esté realizando correctamente. También se utiliza en laboratorios hidráulicos para realizar prácticas y ensayos experimentales. En estos casos se mide el caudal y se realizan unos cambios de velocidad y de presión, lo que nos ayuda pues a comprender y tener un mejor funcionamiento de este. En el tubo Venturi que se muestra de secciones área 1, 10 centímetros cuadrados y área 2, 5 centímetros cuadrados, circula un caudal de agua igual a 3.6 metros cúbicos por hora. Calcular la altura H que debe tener el tubo vertical conectando con el depósito inferior abierto a la atmósfera para que el agua pueda subir hasta el tubo Venturi. Datos de observación inicial de acuerdo con el diagrama. Datos iniciales. Tenemos que el área 1 son 10 centímetros cuadrados. Si lo convertimos a metros cuadrados son 0.01 y el área 2 son 5 centímetros al cuadrado. Si lo convertimos a metros cuadrados son 0.005 metros al cuadrado. El caudal lo tenemos de 3.6 metros cúbicos por hora. La presión atmosférica son 101.300 pascales. La densidad del agua son 1000 kilogramos sobre metros cúbicos y la gravedad son 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Y lo que queremos hallar es la altura. Para esto tenemos tres diferentes puntos e iniciaremos a hallar con la siguiente ecuación fundamental. Como vemos en el diagrama, tenemos la marcación de los 3 puntos iniciales donde vamos a hallar presión, densidad y gravedad. Para esto lo hallaremos con la siguiente ecuación. Presión 3 es igual a presión 2 más
densidad por gravedad por altura. La altura tenemos que, de acuerdo a la ecuación de Bernoulli, la presión 3 menos presión 2 es igual a la densidad del agua por gravedad, y la condición clave para esto, como nos lo dice la fórmula de Bernoulli, es la diferencia de presión con resultado positivo. Por lo tanto, presión 3 menos presión 2 debe ser igual a presión 1 menos presión 2. Iniciamos con la ecuación de Bernoulli, que es presión 1 más 1/2 de densidad del agua, velocidad 1 al cuadrado, más densidad del agua por gravedad por altura 1. Es igual a presión 2 más 1/2 de densidad del agua, velocidad 2 al cuadrado, más presión del agua por la gravedad, la altura 2. Simplificamos esta ecuación y le damos la siguiente continuidad. Caudal 1 debe ser igual al caudal 2. Por lo tanto, el caudal es igual a la velocidad por el área. Ya de estos datos obtenidos, tenemos que velocidad 1 es 1 metro sobre segundo y velocidad 2 son 2 metros sobre segundo. Cuando calculamos las diferencias de presiones, tenemos que la presión 1 menos la presión 2 es igual a 1/2 de la presión del agua, de la velocidad 2 al cuadrado menos la velocidad 1 al cuadrado. Por lo tanto, la presión 1 menos la presión 2 tenemos que es igual a 1/2 por 1000 kilogramos a metro cúbico, por la segunda velocidad al cuadrado menos la primera velocidad al cuadrado por metro cúbico. Esto nos da 1500 pascales. Calculamos la altura y luego empezamos con la sustitución, que sería presión 3 menos presión 2 sobre densidad del agua por la gravedad. La altura tenemos que son 1500 newton sobre metros al cuadrado y esto nos da 0.153 metros. Verificamos para comprobar el problema. La diferencia de presión es presión 3 menos presión 2. Con esto podemos hallar que la presión 2 sería la presión atmosférica, que son 101.300 pascales menos 1500 pascales. Esto nos da 99.800 pascales y con esto podemos confirmar que la presión de 99.800 pascales es la más cercana a la presión atmosférica, lo cual se cumpliría esta condición. Podemos inferir que la presión 3 es mayor que la presión 2 y tenemos la completa certeza que el agua subirá por este conducto. Como lo podemos ver en el diagrama, la presión 3 está subiendo por el conducto y esa altura es la que cumple para poder subir al venturímetro. Luego continuamos con las conclusiones. El venturímetro mide caudal con precisión, funciona con Bernoulli continuidad, presenta bajas pérdidas de energía, su exactitud depende del coeficiente de caída de presión, es ampliamente usado en hidráulica. Muchas gracias.